Bien, Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, está con nosotros. Te agradezco mucho, Patricia, como siempre que estás acá. Es muy agradable siempre conversar contigo. Gracias. Y sobre todo la orientación que siempre marcas, ¿no? Para que nuestros televidentes estén al tanto de cómo está la situación de salud, sobre todo en el área que tú manejas, ¿no? Nuevos virus, hay alertas, hay mundialmente también advertencias de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela. Esos nuevos virus de nuevo se vuelven a aviar en forma consistente y hay casos muy concretos de gripe aviar. En fin, oriéntanos un poquito en este caso y bienvenida, desde luego. Ay, muchísimas gracias por la invitación, empezando pues el año nuevo. Sí, sí, así es. Feliz año. Feliz año. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente en este momento, sobre todo en el hemisferio norte del mundo, están circulando diferentes virus respiratorios en simultáneo, es decir, al mismo tiempo. ¿Eso tiene que ver con el clima, tal vez? Sí, bueno, en el hemisferio norte en este momento estamos en invierno, ¿verdad? Y eso favorece el incremento de la circulación de los virus respiratorios y, por supuesto, el incremento de casos, porque hay menos actividades al aire libre, las personas pues se quedan en sus hogares y están más dentro de ventanas cerradas, no circula el aire en los espacios en líneas generales. La temporada de influenza en el hemisferio norte va desde, por ejemplo, septiembre 2024 hasta lo que es abril, quizás marzo, quizás abril 2025. Entonces, están circulando influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 no ha dejado de circular. El virus sincitial respiratorio sobre todo hace pico en otoño y la primera parte del invierno, y hay un nuevo virus que suena pero que no es nuevo realmente, que es el metaneumovirus. Sí, el metaneumovirus. Okay, entonces, que ha generado mucho, sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación, preocupación y alarma. No es un virus nuevo, es un virus... ¿De qué se trata, para ubicarnos un poquito? Es un virus, mira, es un virus que los primeros casos de infecciones en humanos se diagnosticaron hace 2 décadas, son los mismos que la gripe. Entonces es fiebre, malestar general, congestión nasal, dolor de garganta, estornudos, tos. Hay una particularidad, pues es muy parecido a lo que es el virus sincitial respiratorio, afecta a las edades extremas de la vida, a los niños menores de 2 años y sobre todo los más pequeños, menores de 1 año, pueden hacer formas graves de bronquiolitis y en los adultos tercera edad, a partir de los 65 años, y en líneas generales en cualquier persona que tenga una afección crónica que debilite su sistema inmunológico. La gran pregunta es cómo se transmite, igual como todos los virus respiratorios, a través de las gotitas respiratorias, cuando se estornuda, cuando se tose y hay cercanía. Entonces, bueno, esa gotita alcanza a la otra persona, las puertas de entrada pues es la mucosa de los ojos, la nariz, la boca. Y también esas gotitas pueden caer en las superficies de los escritorios, de los mostradores, también de los teclados. La persona pasa la mano y después se toca la cara y también así facilita pues el inicio de la infección. Sí, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo hace el especialista para distinguir, para separar, para deslindar, que no se confunda que es un resfriado o una gripe tradicional? Bueno, los exámenes, me imagino, ¿no? Sí, desde luego, son los que te van a determinar. Claro, por clínica, el único que nos podría dar pistas es COVID-19. Y si ese caso presenta alteraciones de gusto y olfato, porque si no, es exactamente igual a cualquier cuadro gripal de estos que producen los virus respiratorios. Lo ideal y la recomendación a nuestros colegas es que se haga diagnóstico. Y el diagnóstico, afortunadamente, podemos hacerlo a través de un hisopado nasofaríngeo. Y lo que se solicita es PCR en tiempo real, es decir, reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. El sector privado, los laboratorios tienen la posibilidad de... ¿Cómo distinguirlo, cómo ubicarlo? Sí, ahí esa es la manera... Aquí digo en el país. Sí, sí. Y por ejemplo en el Instituto de Medicina Tropical de la UCB también se hace el panel respiratorio, puedes identificar influenza A, B, sincitial respiratorio, SARS-CoV-2. Y hay unos que
que incluyen otras determinaciones y en ellas está metaneumovirus, para que no nos sintamos que no podemos hacer diagnóstico, pero definitivamente... ¿Y han surgido casos en Venezuela? Sí, sí, de hecho desde inicios de este año, incluso en 2023, es un virus que ha estado circulando, no es nuevo y todo sucede porque tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico molecular. En el momento que puedes hacer diagnóstico molecular, pues haces diagnóstico de metaneumovirus. A lo mejor siempre se pensó que era un resfriado, que era la gripe común y bueno, era una infección por metaneumovirus que además particularmente se plantea que la primera infección por metaneumovirus, o el primer contacto que el ser humano tiene con el metaneumovirus a lo largo de su vida es en la infancia. Tratamiento que seguramente mucha gente que nos ve estará diciendo, bueno, ¿y qué hacer una vez que esté ubicado? ¿Qué me mandará el médico? En fin, en este tratamiento sintomático, no tiene tratamiento, particularmente este virus no tiene tratamiento con un medicamento antiviral específico. Se está desarrollando una vacuna, pero en la actualidad no está disponible. ¿Disponible, digo, en Venezuela? Aprobada, no está aprobada. Okay. Está en desarrollo el ensayo clínico de la vacuna con candidatos vacunales. Sí. Tratamiento con antiviral específico, influenza, por supuesto SARS-CoV-2, ¿verdad? Y con virus sincitial respiratorio hay vacuna aprobada, pero no la tenemos disponible en el país. De todas maneras, bueno, en ese sentido, las autoridades sanitarias, debo suponer, deben estar alertas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ahí la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pues insiste, sobre todo en estas temporadas, sobre la identificación de los virus respiratorios y la insistencia de hacer diagnóstico, porque es la única manera de saber cuáles son los virus que circulan en los países. Y cabe destacar que no retrasamos el tratamiento en espera de resultados de laboratorio y se inicia la terapéutica, sobre todo cuando el tratamiento es sintomático porque no hay un antiviral específico disponible. Te iba a comentar lo siguiente, curiosidad, simplemente porque como nos dejó el trauma al COVID, ¿verdad? La situación del COVID en este momento, por ejemplo en Venezuela o incluso mundialmente, si queremos conocer algunos otros detalles. No tenemos datos oficiales, la verdad. El seguimiento de los casos de COVID-19 paró ya hace bastante, el tracking que se hacía, pero sigue circulando, siempre sigue siendo una opción diagnóstica. De hecho, en los paneles respiratorios... O sea, sigue apareciendo. Sí. De hecho, en el país hay COVID-19, formas leves, algunos casos puntuales que han necesitado hospitalización, que no han sido casos graves, ¿verdad? Y por supuesto, no es la misma proporción de los años más duros de la pandemia, claro está. Ahora, mucha gente ha optado por dejar de vacunarse, o hay algunos que le dicen, no, tienes necesidad de vacunarte nuevamente. No, sí, hay necesidad de vacunas, hay necesidad... Hay que despejar dudas, tú sabes que hay muchos prejuicios todavía. Sí, y la verdad es que lo que causó una desaceleración de la curva de muertes en el mundo por COVID-19 fue la vacunación contra COVID-19. No, sin duda. Ok, o sea, de eso no hay duda. Ciertamente se han ido actualizando las vacunas y hay una necesidad en el país de que el venezolano tenga acceso a esas vacunas actualizadas, porque es un virus que siguen apareciendo variantes, sublinajes, subvariantes, que pueden ir disminuyendo la efectividad de las vacunas de la primera generación para uso de emergencia y que también han hecho que las pruebas de detección de antígeno, las pruebas rápidas, vayan disminuyendo esa sensibilidad. Pero fíjate una cosa, Patricia, y por ejemplo en cuanto a las dosis, porque de repente te encuentras incluso a médicos conocidos, amigos, pues que te dicen, no te pongas más la vacuna, o sea, se habla de con una dosis es suficiente, o 2 dosis, pero no es a la tercera dosis en ese sentido. Mira, nos quedamos, por decirlo de alguna manera, en que los ciudadanos tienen que tener un esquema de 3 dosis contra COVID-19. Claro. La 4ª
cuarta dosis o el segundo refuerzo corresponde a los grupos de factores que tienen factores de riesgo, sí, ¿ok? claro. Y el personal de salud, obviamente, que son aquellas personas que tienen que tener 4 dosis. Una vez que aparecen y se desarrollan las vacunas y se van actualizadas, se van actualizando esas vacunas, lo ideal sería recibir una dosis de esas vacunas actualizadas. Bueno, hagamos una pausa, Patricia. Vamos a seguir conversando contigo enseguida. Claro. Estamos con Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bien, continuamos con Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hablando de cosas, antes de comenzar, te comentaba que ayer, creo, leía una nota sobre una nueva cepa de la viruela del mono que en China se había descubierto. Es decir, que en cualquier momento surgen evoluciones, la misma dinámica, la mutación, en fin, de diversas cepas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que este segundo declaración de emergencia de salud pública de carácter internacional se hace por un clado en específico, ¿ok? Que no era el clado de la primera declaratoria. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo esa segunda declaración de emergencia internacional porque se extendió y se hicieron diagnóstico de casos en diferentes países de África que no había pasado porque siempre se había quedado ese clado en la cuenca del Congo. Y habían casos específicamente que habían salido, por ejemplo, había uno en Europa que estaban, creo que era Suecia, que estaban por diagnosticar, por confirmar. Pero no en América, en toda América, había casos de Mpox, pero de el clado, por decir, menos severo. Y no se había hecho diagnóstico de este clado de la segunda declaratoria. Entonces, bueno, existe la posibilidad, sobre todo porque a finales de año hay una gran movilización de las personas por los festejos decembrinos, y entonces eso puede generar esa interacción de las personas y los virus, porque es que la persona lleva el virus va en el avión, suena cómico, pero es así, pues. No, desde luego que sí. Fíjate, hablemos un poquito de la gripe aviar, que es otro tema que en este momento ocupa la atención del mundo. ¿Cómo está la situación en América y particularmente en Venezuela? Bueno, nosotros con respecto a gripe aviar, lo comentábamos con unos colegas hace poco, recordemos que y no se ha modificado esa alerta en las aves marinas silvestres con respecto a gripe aviar, porque se había hecho diagnóstico de algunos pelícanos enfermos con el virus. La verdad es que no hay diagnóstico en seres humanos de la infección. Se están haciendo cada vez más diagnósticos, tanto de mamíferos, no solamente aves. No solamente aves de corral y las aves silvestres, sino también otro tipo de mamíferos, y eso ha generado alertas porque ahí hay un sacrificio de aves de corral tremendo, ¿no? Sí, pero el detalle está que, bueno, son aves de corral, llamó la atención las aves marinas silvestres, que no solía pasar, y ahora mamíferos tipo vaca, ganado vacuno. Entonces raro, ¿no? ahí se ve que ¿esa mutación cómo surge? Bueno, porque interaccionan diferentes animales o interaccionan en un mismo ambiente muy pequeño y no hay la vigilancia del animal propiamente dicha. Entonces se dan lo que se llaman los saltos de especie. Entonces ya pasaste de lo que son las aves a otro tipo de mamífero, ¿no? Claro. El hombre, y el paso al hombre es... Exacto. Entonces hay algunos casos que se han diagnosticado de gripe aviar, recientemente falleció el primer caso por gripe aviar, pero no se ha confirmado que la transmisión de persona a persona sea eficiente o sea efectiva. Es decir, no hay transmisión todavía de persona a persona, pero hay que estar alertas porque esto puede pasar.
Ahora, ¿qué lo genera, qué lo provoca, qué hace que el virus crezca de esta forma tan acelerada, ¿no? Por lo menos en aves fundamentalmente. Esos son, fíjate, el virus tiene mecanismos de ir desarrollando la manera de expandirse dentro y de transmitirse dentro de, por ejemplo, las aves. Sí. Aquí cabe destacar que la vigilancia de las aves de corral, la vigilancia de los animales en líneas generales es importante. Así como está la Organización Mundial de la Salud, pues también está la Organización Mundial de Fauna, de los animales, porque hay que hacerles chequeos, pruebas, controles, porque en el momento que se hace el diagnóstico de un virus de gripe aviar en alguno, como pasó en Francia, pues tienes que tomar medidas y tomar decisiones importantes porque eso se extiende rápidamente porque normalmente está muy cerca, pues es a través de las gotitas, a través también de contacto cercano, igualito que en el humano, pero en las aves. Sí. Ahora fíjate, retomemos otra vez el caso Venezuela, el resto de los virus que siempre nos están afectando. ¿Cuál es el estado, el cuadro de la salud en este momento? Bueno, en Venezuela ciertamente están los virus respiratorios, así como en el mundo están circulando, en Venezuela también, pero Venezuela también tiene una circulación y un reporte de casos importantes de dengue. ¿Okay? No tenemos reportes oficiales y los últimos datos que se consiguen, por ejemplo, en la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud son de mayo de 2023 y ya ahí se notaba que en la semana epidemiológica 21 de 2023 el incremento era importante. Pero entre médicos no se cruzan información, me imagino que sí, entonces, digamos, entre médicos de hospitales públicos, entre médicos de clínicas. Sí, anecdóticamente, porque no son datos oficiales, sí sabemos que hay un incremento de diagnósticos de dengue. Hay casos leves, también hay casos con signos de alarma que han ameritado hospitalización. El dengue hemorrágico, por ejemplo. Es que ya no hablamos de dengue hemorrágico. Desde 2016 hablamos de dengue con signos de alarma y dengue grave o dengue severo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud impulsa el diagnóstico temprano de los signos de alarma. Entonces sabemos que fiebre, malestar general, dolor detrás de los ojos, molesta la luz, ¿verdad? Puede haber alteraciones gastrointestinales, pero los signos de alarma es el dolor abdominal, es, por ejemplo, las náuseas y vómitos que dificultan la tolerancia a la vía oral. Entonces la persona no puede hidratarse. ¿Y cuánto tiempo permanece una persona en ese cuadro, con ese cuadro? Depende. Porque si no haces el diagnóstico... La fortaleza de cada ser. Claro, eso depende porque obviamente la evolución a la forma grave va a ser quizás más rápida en una persona con una afección crónica que tenga un sistema inmunológico debilitado. Entonces, si hay dolor de cabeza intenso, somnolencia, tensión baja, sangrado de encías, sangrados por vía urinaria, pues hay que acudir lo antes posible, no lo postergue al médico, porque esos son signos de alarma. No tienen que estar todos juntos, con que aparezca uno es suficiente para tomar la decisión de, hay que dejarlo en observación, hacer exámenes. Y luego el tratamiento, ¿no? Claro, hidratar. ¿Y en qué consiste, para un poco recordar? Rehidratación. Rehidratación. Sí, porque la deshidratación es lo que hace que el dengue pase de una forma con signos de alarma a la forma severa. La deshidratación causa un trastorno del equilibrio en el organismo importante, además de los problemas de coagulación. Puede haber disminución de la capacidad de orinar, puede haber tensión baja, puede haber efusión de líquido, entonces puede haber derrame pleural en las formas graves. Ahora, ¿y otros virus? Otros virus en el país, digo... Bueno, tenemos influenza, se está haciendo diagnóstico de influenza, se sigue virus sincitial respiratorio, también COVID-19, y el detalle está en que es importante que entendamos que se transmiten, todos los virus respiratorios se transmiten de la misma forma y también se previenen de la misma forma. Entonces, aquí es importante, si usted tiene síntomas respiratorios, quédese en su casa.
No mande al niñito al colegio ni a la universidad. Quédese en casa. Y si es estrictamente necesario que salga, si tiene síntomas, por favor use mascarilla o tapaboca que cubra nariz y boca. El lavado de manos es importantísimo porque con agua y jabón, porque a través del lavado de manos previenes la transmisión de los virus respiratorios. Y la etiqueta respiratoria. Si va a estornudar, si va a toser, hágalo con el pliegue interno del codo, ¿verdad? Porque si lo hace con las manos, las gotitas caen en las manos. Y entonces yo voy y te saludo a ti, voy al teclado de la computadora, a la caja registradora y lo dejo ahí, después pasa otra persona y agarra esas goticas. Okay. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, Patricia. Yo creo que es bien, como te decía al principio, orientador, que marques ciertos elementos y nos marques también ciertas variables, ¿no? Sobre lo que es en cuanto al sector que tú manejas, lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino también en buena parte del mundo. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. La pausa, el retorno a arte y espectáculos en lo actual.